Buah, ya ni me acordaba lo mal que se dormía de camping. Buah. Son las 7 de la mañana, pero ya no puedo dormir más. Tengo buenísimo. Lo bueno que tienen los camping son que te levantas con buena vista. Es lo único. No está nada mal. Pero me duele todo el cuerpo, tío. Estoy mazado. Vaya rollo a la ducha. Hay que pagarla. Son 90 céntimos. Hay que meter aquí una ficha que no tengo y tengo que subir hasta allá arriba a buscarla. Y voy a pagar ahora los 13 euros y me dice otra chica ya que estaba, mira, es que son 1,50 más de impuestos. Me cago en la leche, pero ¿será posible que no te lo digan todo antes? Los campings son súper incómodos. Tienes que montar la tienda, te lleva 15 minutos montarla. Duermes fatal de un lado para otro toda la noche intentando buscar una posición cómoda. Cuando te levantas tienes que desmontar la tienda y ordenarla adecuadamente para que no te ocupe mucho espacio, con lo cual te lleva igual media hora más de trabajo. Es un sufrimiento. Los camping tienes que trabajar desde que entras hasta que sales. Voy yo todo tranquilo para ducharme y resulta que necesitaba una ficha que valía 1 euro. Tuve que recorrer todo el camping hasta arriba de todo que estaba así en pendiente. Pues venga, dale, ¿me das una fichina para la ducha, por favor? Prego. Y vuelta para la ducha. Pues ya estamos en Cefalú. Esta es la playa súper chula y quería ir a la iglesia que está por allá, creo. Y esta es la montaña que se ve en pleno centro de la ciudad. Cefalú es un encantador pueblo en la costa norte de Sicilia. Desde este pequeño muelle de pescadores en la zona vieja puedes ver una de las mejores vistas de todo Sicilia, con la playa de Cefalú abrazando los edificios blancos crema y amarillos que emergen de la arena. No pierdas la oportunidad de darte un chapuzón en la playa. Si vienes en temporada alta y hay mucha gente, no te preocupes, la playa es súper larga, puedes encontrar tu sitio ideal. La roca de Cefalú es una formación imprescindible que le da un toque único a este pueblo tan pintoresco y puedes subir hasta la cima para obtener unas vistas panorámicas de la ciudad y el mar. Por estas calles vas a llegar a la Plaza Duomo, donde se encuentra la Catedral de Cefalú, que tiene un estilo normando con su impresionante fachada y mosaicos bizantinos. Bueno, pues me voy dirección a Catania. Voy a hacer el tour completo por aquí en Cefalú, que estuve viendo la catedral, toda la fachada marítima desde allí, desde el puerto, que está muy bien. Vi todas las calles también, que son súper guapas y muy históricas, súper estrechas así. Está muy bonito Cefalú. Bueno, pues me voy hacia Catania. Según el GPS, 2 horas y media. A mí me llevará pues el doble, 4 horas. Bueno, pues ya voy a coger aquí la autovía esta, dirección a Catania, pero acaba de aparecer una tormenta de viento fuertísima que me está llevando la moto de lado a lado.
pero no tener que parar por aquí, a ver qué pasa. Mira cómo se mueve todo. Y para más tarde dan lluvias incluso. Parece como una tormenta tropical o algo. Llevo en este camping un par de horas. Esto queda a media hora de Catania. Y tengo que poner aquí la tienda, pero aún no la puse, que me da un mogollón de pereza. Y acaba de llover un poco. Y nada, tengo que ponerme ahora a montar la tienda. La voy a montar aquí esta vez, ahí sobre la hierba, para que esté más blandita. A ver si duermo mejor que ayer. Ayer dormí fatal. Voy a acabar de comer este bocata. Me cago en 10, me cayó el pan, que es de un queso provolone ahumado que no sabe a nada, solo me sabe a pan. Es lo que hay. Pues me dieron 2 minutos y medio de ducha y me sobró tiempo. Genial esto. Va con tarjeta, tienes que meter la tarjeta ahí y te da, pues eso, 2 minutos, y si no acabas, pues tienes que pedir otra tarjeta. Bueno, pues esta es la vista de Taormina. Un pueblecito pequeño, pero con una playa impresionante. Allí está algún crucero, algunos yates de superlujo. Y vamos, la gente en la playa bañándose tranquilamente, muy bien, muy a gusto. Perfecto el sitio, me ha encantado. Mira qué guay, los barquillos. Qué bien se lo pasan. Y dejé el casco encima del baúl. Se me cayó el casco con la GoPro, un golpazo y rasqué toda la cámara. Pero espero que siga funcionando, ¡Wow! ¿Esto qué pasa aquí? Mira esta vista. Está súper guay. Ya llegamos a San Giovanni, de Messina a San Giovanni, es decir, ya estamos en la península de Italia. La península itálica, italiana o Apenina, es una de las 3 grandes penínsulas del sur de Europa, junto a la balcánica formada por Grecia y la ibérica formada por España y Portugal. Este ferry es súper rápido, es de los más rápidos que hay. Me dio tiempo a tomar un café, sentarme 5 minutos y ya estaba saliendo toda la gente ya para aquí. Nada, fue visto y no visto.
moto viene de Alemania, es una BMW. Mira pedazos ruedas grandes que tiene para ir de trail. Y llegamos al San Giovanni, al puerto más transitado de toda Italia. Puede ser este, ¿no? Porque aquí sale un ferry, pues igual cada media hora o menos. Ayer una señora en el camping donde dormí anoche me vino a ofrecer como si quería comer una fritura o algo así de patatini o algo así, me dijo la señora. Pero como ya había comido un sándwich de queso, le dije que no, que estaba muy lleno. Y muy, muy amable. Tremendo. Estoy en la autopista esta y hace un frío. Ya tengo que empezar a poner los guantes y no sé si el jersey. Estoy súper constipado, tío. No veas. Camping que cogí hoy en Bari, no, en Sibari, en Sibari, se llama Villaje Camping 2L y es muy básico total, casi no hay gente, está muy vacío, no tiene bar. Quería conectar después un poco para trabajar, pero nada, no se puede, no hay nada. Así que me voy a tener que meter en la tienda y ya a dormir. Que mañana... Y esto ya está cerrado, tío. Le quería pagar ya hoy para irme temprano. No me digas que ya se fue el... ¡Hola! ¿Para pagar? Ah, it's closed. Ok. Nada, que tengo que venir mañana a las 9 de la mañana. Pues vaya lío, si te quieres ir antes ya no puedes. Y aquí justo a la entrada ya puse la tienda. Ya la dejé lista para ir a descansar. Allí hay un coche, una caravana camper. Allí hay 2 más, 3. Y esto es todo. No hay nada más. Y más allá creo que queda la playa, por aquella zona. Lo que sí que tiene son muchos bungalows, pero todos vacíos. No hay un alma. Pues esto costó, con todo, espero que la ducha esté incluida, 15 euros. A ver si la ducha me van a cobrar también 1 euro más. Y ¡epa! La dejé abierta ya para airear un poco, que estaba un poco húmeda, ¿eh? Pues nada, a prepararse para dormir. Ahora aquí molaba hacer un fueguecito aquí al lado de la tienda para calentarse un poco. Pero que va, eso es imposible de hacer en los campings, no te dejan ni de coña. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out